Buenas. En el presente video es para llevar a ustedes un poco de conocimiento acerca de lo que son intervalos de confianza que contiene este mismo tema, los manejos, fórmulas de la misma. Mi grupo está conformado por Alexander Vaquero y mi persona Francisco Sala. Bueno, a continuación lo dejaré con el compañero. Bueno, sí, nos encontramos aquí para explicarle el tema sobre intervalos de confianza. Pues el tema es el siguiente. Intervalos de confianza. Se define como un rango de valores derivado de los estadísticos de la muestra, que posiblemente incluye el valor de un parámetro de población desconocida. Aquí vamos a ver cada uno de los intervalos de confianza que éste tiene. Bueno, como primero tenemos la interpretación de los intervalos de confianza. Se dice que cada intervalo muestra, se puede decir que cada muestra también puede obtenerse de un intervalo de confianza. Entonces, con cada muestra diferente obtendremos un intervalo también diferente. ¿Qué queremos entender con esto? Que a medida que aumenta la cantidad de intervalos que hemos construido, el porcentaje de intervalos que contiene el verdadero valor del parámetro se aproximará al 100%. De tal forma, podemos decir también que un límite inferior de confianza y un límite superior. Este contiene un límite inferior de confianza y un límite superior de confianza. ¿Qué pasa con estos límites? Se hallan calculando primero la muestra, luego la suma cierta cantidad para obtener el límite superior de confianza y la misma cantidad se resta para obtener el límite inferior de confianza. Bueno, continuando, tenemos estimación o estimador de parámetros. Este valor individual estima un parámetro de población usando los datos de la muestra. Pueden ser de dos tipos, un estimador puntual y un estimador por intervalo. Se utiliza de la siguiente manera con el estimador puntual. Para un estadístico, para estimar el parámetro es un solo valor o punto. Para un estimador por intervalo, el rango dentro del cual este parámetro es desconocido. Siendo así, por otra parte, un estimador puntual utiliza un número único o valor para localizar una estimación del parámetro. Y por consiguiente, un intervalo de confianza denota un rango dentro del cual puede encontrarse el parámetro y el nivel de confianza que el intervalo contiene del parámetro. De esta manera, tenemos que el coeficiente de confianza es el nivel de confianza que se tiene en el intervalo que contenga el valor desconocido del parámetro. Y el valor alfa es la probabilidad de error o la probabilidad de que un intervalo dado no contenga la media poblacional desconocida. Bueno, el intervalo de confianza para la media poblacional de muestras grandes. Uno de los usos más comunes de los intervalos de confianza es estimar la media poblacional, recordando que el intervalo se forma utilizando la media muestral como una estimación puntual para él se adiciona o se resta cierto valor para obtener los límites del intervalo de confianza. Tenemos la fórmula para estimar la media desconociendo la varianza. La fórmula es la media igual x más o menos z por la desviación estándar sub x. Se puede hallar el intervalo de confianza cuando la desviación estándar es desconocida. Es el evento probable que la desviación de estándar sea desconocida. La desviación estándar de la muestra debe sustituirse por
la media x más menos z sub s por s sub x, donde nos queda s sub x igual a s sobre raíz de n. Bueno, el intervalo de confianza para medir la media en el caso de muestras pequeñas, la distribución T, es para casos que se aplica a las muestras menores de 30. Sin embargo, siempre pueden ser posible obtenerlos por lo menos menos 30 observaciones. Debe tomarse una muestra pequeña, la distribución normal puede no aplicarse. El teorema del límite central asegura la normalidad en el proceso de muestreo, solo si la muestra es grande cuando se utiliza una muestra pequeña. Puede ser necesaria una distribución alternativa, la distribución T-Student. Específicamente, la distribución T se utiliza cuando se cumplen 3 condiciones. La muestra es pequeña, la desviación estándar es desconocida y la población normal o casi normal. La fórmula para la varianza de la distribución T es desviación estándar elevado a la 2 igual n menos 1 sobre n menos 3. Siendo así que nos queda que la desviación estándar es conocida, la distribución Z se usa inclusive si la muestra es pequeña. Además, si se puede asumir una población normal, se aumenta el tamaño de la muestra. Para utilizar la distribución Z, y no de ser posible, debe confiar en las pruebas no paramétricas. Por otra parte, tenemos en la realidad es la distribución T, es una familia de las distribuciones con cada una con su varianza. Al igual que la varianza depende de los grados de libertad, definidos como el número de observaciones que se pueden escoger libremente. Como podemos ver en la gráfica 7.3, la familia de distribuciones T. Al igual que el estadístico T se calcula gran parte como el estadístico Z. Su fórmula es la siguiente: T igual X menos la media sobre S sub X. El intervalo de confianza para estimar la media poblacional de muestra pequeña es la media más X más o menos por T por S sub X igual X más o menos T sobre T S sobre raíz cuadrada de n. Siendo así de esta manera que los grados de libertad del número de observaciones menos el número de restricciones es impuesta sobre tales observaciones. Ahora lo dejaré con el compañero Francisco Salas, quien continuará con la explicación del mapa conceptual. Bueno, después de haber escuchado al compañero, por todo sabemos que nos definió que los intervalos de confianza en un rango de valores derivados de los estadísticos de la muestra, que posiblemente incluye el valor de un parámetro de población desconocida. Esta contiene otros intervalos que son intervalos de confianza para la proporción poblacional. Es una decisión dependiente con frecuencia de parámetros que son binarios, parámetros con solo dos posibles categorías, dentro de las cuales pueden clasificarse las respuestas. En este evento, el parámetro de interés es la proporción poblacional. Su fórmula es desviación estándar sub p, que es igual a raíz cuadrada de pi por 1 menos pi sobre n, que nos dice que es el error estándar de la distribución muestral de las propiedades muestrales. Ahora, su fórmula puede reemplazarse como una estimación del error estándar de la distribución de las proporciones muestrales, que nos queda así: S sub p es igual a raíz cuadrada
de P por 1 menos P sobre N. El intervalo de confianza es intervalo de confianza para estimar pi igual P más o menos Z sub S sub P. Ahora, sin embargo, la fórmula contiene pi, el parámetro que desea estimar, por tanto, la proporción muestral P se utiliza como estimador pi. Continuando con la explicación, también encontramos el control de ancho de un intervalo. Nos dice que es preferiblemente un intervalo más estrecho debido a la precisión adicional que proporciona. Hay dos métodos principales para lograr un intervalo más preciso, y estos son reducir el nivel de confianza e incrementar el tamaño de la muestra. Otro intervalo sería la determinación del tamaño apropiado de la muestra. El tamaño de la muestra juega un papel importante al determinar la probabilidad de error, así como la precisión de la estimación. Un seleccionado del nivel de confianza, dos factores importantes influyen en el tamaño muestral. Estos son la varianza de la población, que es desviación estándar a la 2, y el tamaño del error tolerable que el investigador está dispuesto a aceptar. Aquí vemos también que se desprende la figura 7.5 que nos dice que el error tolerable es la mitad del intervalo. Lo vemos a través de una gráfica. Esta misma gráfica nos dice que la desviación normal Z puede expresarse como Z igual X menos la media sobre desviación estándar sub X, que es igual a X menos la media sobre desviación estándar sobre raíz de N. Esto puede reescribirse algebraicamente como N, que es igual a Z a la 2, desviación estándar a la 2 sobre X menos la media a la 2. Tamaño de la muestra para estimar pi. Su fórmula es Z igual P menos pi sobre desviación estándar sub P, en donde desviación estándar sub P es igual a raíz de pi por 1 menos pi sobre n. Se puede reescribir esto para producir una expresión para el tamaño muestral. Nos dice que n es igual a z a la 2 por pi por 1 menos pi sobre p menos pi a la 2. Sabemos que tamaño de la muestra para estimar la media. Continuando, también encontramos las propiedades de un buen estimador. Se debe hacer una distinción entre estimador y estimación. Un estimador es la regla o procedimiento, generalmente expresado como una fórmula que se utiliza para derivar la estimación. Por ejemplo, X es igual a la sumatoria de las X sub I sobre N. Es el estimador para la media poblacional, estimadores y estimaciones. Un estimador es el proceso mediante el cual se obtiene la estimación. Una estimación es el resultado numérico del estimador. Por tanto, si el valor del estimador X es, digamos, 10, entonces 10 es la estimación de la media poblacional. De esto se desprende el estimador insesgado, que un estimador es insesgado si la media de su distribución muestral es igual al parámetro correspondiente. Ahí nos muestra una figura y nos dice que distribuciones para estimadores sesgados e insesgados. Y tenemos la gráfica. También el estimador eficiente, dado todo estimador insesgado. El estimador es más eficiente, es aquel que tenga la varianza más pequeña. Figura 7.7 nos dice que la varianza de los estimadores. Vemos la gráfica. La eficiencia de un estimador depende de su varianza.
Por otro lado, encontramos el estimador consistente. Un estimador es consistente cuando, a medida que n se incrementa, el estimador se aproxima al valor del parámetro. Por tanto, un estimador es consistente si, a medida que n aumenta, el valor del estadístico se aproxima al parámetro. Entonces, para que un estimador sea consistente, debe ser insesgado y su varianza debe aproximarse a cero a medida que n aumenta. La varianza de la distribución muestral de las medias muestrales es desviación estándar sub r a la 2. Es desviación estándar a la 2 sobre n. A medida que n aumenta, desviación estándar a la 2 sub r se aproximará a 0. Por tanto, se puede decir que X es un estimador consistente de la media. Por último, encontramos el intervalo de confianza calculado. Dependerá de lo estimado en la muestra y el tamaño muestral. Ahora, lo estimado en la muestra está formado por valores ligeramente menores y mayores que la aproximación ofrecida por la muestra, mientras que el tamaño muestral, cuantos más datos hayan participado en el cálculo, más pequeña esperamos que sea la diferencia entre el valor estimado y el valor real desconocido. Bueno, después de haber leído el contenido sobre lo que era intervalo de confianza, logramos obtener este conocimiento y logramos llegar a la elaboración de este mapa conceptual que acabamos de presentar y explicar. Muchas gracias.